transmisión del día viernes para el Centro de Avivamiento Emmanuel. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este culto familiar. El día de hoy vamos a abordar un temita que tiene que ver con el deber de los padres. En este caso, el tema del día de hoy es el deber de un padre. Y el texto base para este tema está en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 8, y dice de la siguiente manera: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces existen muchos deberes de un padre. Es decir, la bendición de poder ser un padre conlleva mucha responsabilidad, mucha demanda. Y es que antes de poder serlo, o por lo menos cuando a mí me tocó, no teníamos una base, un manual en el cual nosotros pudiésemos decir, voy a seguir esto, pero gracias a Dios que ahora se tiene, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la clave para que cada uno de nosotros pueda entender el deber, los deberes que nosotros tenemos como padres, y también el buen funcionamiento, el buen desarrollo que nosotros podamos alcanzar como padres de una manera, digámosla, eficiente, o lo más eficiente que nosotros podamos. Con esto no quiero decir que yo sea el padre perfecto. Nosotros tenemos muchas deficiencias aún, pero lo importante es poder trabajar, poder estar de una manera continua, constante, hermanos, aprendiendo, porque todas las circunstancias se van a presentar, a veces de manera adversa, a veces de una manera muy positiva, pero nosotros vamos a ir aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son los deberes que nosotros tenemos como padres? Entonces, aquí en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice: pero si alguno no provee para los suyos, aquí tiene que ver con priorizar. Aquí la palabra en el vocablo hebreo tiene que ver con darle la prioridad. Es decir, si nosotros le damos la prioridad a nuestra familia, así dice, a los de nuestra casa. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ¿qué es lo que sucede? Dice, ha negado la fe, y es peor, y viene a ser peor que un incrédulo. Entonces, cuando dice ha negado la fe, ahí la palabra es pistis. Entonces se transforma en una persona sin fe, en una persona que ha negado la fe, esa misma que él hacía pretender que seguía. Es decir, que nosotros podemos estar hablando, podemos estar expresándonos de una manera adecuada, pero al final de cuentas lo que va a contar mucho, hermanos, son los resultados que nosotros podamos dar como padres. Porque hay personas que se desentienden de sus hijos, y hay personas, hermanos, que verdaderamente se esfuerzan y luchan por su familia. Entonces, mire entonces el Salmo 132, verso 15 y 16, dice: su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. Ahora, a sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Entonces ahí está, en el versículo 15 que nosotros estamos leyendo, dice: su provisión bendeciré en abundancia. Es decir,
que cada uno de nosotros, cuando comienza a desarrollarse, comienza a trabajar, comienza a esforzarse por los suyos, el Señor va a traer una bendición, en una ganancia mucho mejor. Es decir, esa provisión el Señor la va a hacer que abunde. Cada uno de nosotros, cuando nos estamos invirtiendo en poder trabajar para los de nuestra casa, lo que el Señor hace es bendecir y hace esa retribución, hermanos. Es decir, Él es esa agua que viene a activar la semilla para que pueda dar muchísimo fruto. Muchísimo fruto. Bien. Ahora, la Biblia en Santiago, capítulo 2, verso 21, dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Es decir, hermanitos, que si nosotros pudiésemos ver un ejemplo de alguien que fue un buen padre, pudiésemos nosotros poner como ejemplo a Abraham. Abraham, por ejemplo, nosotros vemos los resultados de sus hijos, en este caso los dos primeros hijos, a Isaac, que llegó a ser un gran patriarca y que fue el heredero de esa transmisión generacional de bendición. Es decir, Abraham recibió la bendición del Padre, pero él la transmite a sus hijos para que sus hijos, en este caso, dice el Dios de Abraham, ahí está, primero el Señor, luego Abraham, que es el padre, luego Isaac, que es el hijo, y Jacob, que en este caso es el nieto. Entonces fue el padre bendecido, el hijo bendecido y el nieto bendecido, porque ellos tenían un padre que hacía esa activación de bendición sobre ellos. Es decir, Abraham alcanzó ese modelo de ser el padre de la fe porque él creyó ciegamente en el verdadero y único Padre perfecto, en este caso, que es nuestro Padre, el Señor. Nuestro Padre, entonces, hermanos, es el Señor. Él es el ejemplo mayor de ser un padre. Jehová Padre le enseña a Abraham. Abraham se dedica, se invierte, se da a sus hijos y a contarle a sus generaciones las grandezas que Dios había hecho con él. Y de esa manera toda la descendencia ve al patriarca, en este caso Abraham, como un ejemplo de alguien que verdaderamente comenzó a caminar con Dios y le creyó. Y le creyó. Ese mandato de sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, la había recibido su padre, pero su padre empieza como a querer cumplirla y a no querer cumplirla y se estanca. Pero cuando llega con Abraham, Abraham de una manera contundente obedece a Dios y entonces el Señor lo hace un heredero y un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, todas las familias en las naciones van a ser benditas en Abraham, porque fue un hombre que verdaderamente le creyó a Dios y de esa manera él puede ser también un padre. Entonces ese modelo, por un lado, les explicaba que está Isaac, pero también por otro lado está Ismael. Él también llegó a ser un príncipe de una alta bendición, con una alta bendición en todos los aspectos. Pero fue porque es hijo de Abraham. Es decir, el Señor cumplió la promesa en ese hijo porque tenía un padre que le creía a Dios. Y él había prometido que su descendencia iba a ser gloriosa. En este caso, hermanos, hablando de que iba a venir el linaje de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. En Gálatas capítulo 3 verso 8, la palabra de Dios dice: las escrituras decían lo que pasaría en el futuro, dice la palabra de Dios para todos, que Dios aprobaría a los que no son judíos por causa de su fe, y le dio a Abraham esta buena noticia. Ahí está:
todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Está la promesa del Señor. Ahí está. Entonces, todos los que nos acercamos al Dios de Abraham, entonces somos herederos de esa promesa. Porque es una persona que se dedica a sus hijos. No solamente habla bonito, no solamente, hermanos, se expresa o aconseja de una manera superficial, sino que hay un ejemplo. Hay un ejemplo de lo que Dios hace con él. Y sus hijos pueden ver el ejemplo de su padre, Entonces en Génesis capítulo 22, verso 2 y 3 dice: y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a sus 2 mozos y a su hijo Isaac, partió la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces, aquí, hermanos, nosotros también vemos que él como padre está priorizando lo que Dios le está diciendo. Allá lo que estábamos diciendo es que también hay que priorizar para los de nuestra casa. Entonces Dios le está diciendo, le está dando una orden y le está pidiendo a su único hijo, a quien él ama, para que se lo ofrezca. Ahora, lo que hace Abraham es que él se levanta muy de mañana, y ahí en esa parte, hermanos, él está priorizando la voluntad de Dios en su vida. Es decir, las palabras que Dios dice son verdad y son, hermanos, algo que él va a hacer real en su vida. Se levanta muy de mañana para hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay, hermanos, todo un proceso en el cual Abraham está dispuesto a despojarse de su único hijo, de entregarlo en una ofrenda para poder agradar al Padre. Es decir, no solamente habla, sino que respalda con hechos lo que él está aprendiendo y está recibiendo de Dios. Génesis capítulo 21, verso 14 al 20 dice otra vez: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Ahora, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahí está. Entonces, otra vez encontramos a Abraham priorizando lo que el Señor le está mandando. Por eso la Biblia dice que nosotros lo que vamos a hacer es aprender la palabra y después enseñarla. Las tenemos que atar a nuestro cuello. Hermanos, la palabra del Señor nosotros la tenemos que aprender primeramente y después enseñarla a nuestros hijos, porque actualmente estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero no solamente nosotros nos debemos de quedar solamente con las noticias, con lo que se está diciendo, con el mover de este sistema. Ahora, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran expertos en poder discernir los tiempos, pero no solamente discernían los tiempos, sino ellos sabían qué es lo que teníamos que hacer en medio de esos tiempos. En el caso, por ejemplo, de Lot, dice que Lot se compungía. Lot era un justo, pero era un justo que veía la situación y que se compungía solamente, es decir, se quejaba para sus adentros. Pero al final nosotros vemos
que sus hijas habían sido contaminadas, en este caso, con el sistema de Sodoma. Entonces, nosotros vemos la situación. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es invertir tiempo en lo que es lo que nosotros debemos de hacer y qué es lo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, la ideología de género. Eso ya está, es un mover. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor. Dice que cuando nosotros veamos todas estas cosas, dice que levantaos, erguir vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Pero una cosa es decir, nuestra redención ya está cerca, y otra cosa es invertirnos en qué es lo que vamos a hacer para prepararnos para ese momento. ¿Sí? No nada más decir la situación está difícil. Ver también una parte en la que nosotros debemos de explicarle a nuestros hijos, no nuestras ideas, no nuestro punto de vista, no la forma en la que nosotros hemos aprendido, hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios con relación a este tema. Ahora, hay muchas aristas que se podrían abordar, pero lo importante, hermanos, es saber que nosotros, los padres, somos responsables de enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, en el determinado caso que no esté el padre, por X o Y razón, entonces la que sigue en turno es la mamá, en este caso la mamá, y ella es la que debe tomar. Pero ¿saben lo que ha estado pasando con relación a algunas quejas que se reciben? Ahorita, por ejemplo, como las clases son virtuales y la que tiene que estar pendiente es la mamá o es el papá, invirtiendo tiempo y enseñando las cuestiones seculares en las clases. Pero ¿quién siente pesado esa situación? O sea, ¿quién dice, ay, son personas que no están acostumbradas a invertir tiempo en sus hijos? Porque miren, hay mamás, hay papás que desde antes de que empezaran las clases seculares virtuales, ellos se sentaban para poder enseñarles, para poder apoyar a sus hijos, y esas personas no tienen tanta dificultad como los que no lo hacían. Los que no lo hacían necesitan invertir, hermanos, necesitan organizar su tiempo, y es por eso que sienten a lo mejor un poquito pesada la situación. Entonces, aquí, en la cuestión espiritual, nosotros debemos de saber que los responsables somos nosotros. Somos nosotros. No es la maestra de niños, no es la de la escuelita, la de la que le enseña doctrina a nuestros hijos. No, los responsables somos los padres. Los padres. Entonces, es muy bueno que ellos puedan recibir sus clases. Por cierto, el día de mañana, sábado, a las 10 de la mañana, va a haber escuelita para niños virtual. A las 10 de la mañana por la página del Centro de Avivamiento Emmanuel. Niños, papás, conéctense para que puedan aprender. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque ellas, todas las maestras, invierten ese tiempo para poder también desarrollar su ministerio. Ahora, nosotros como padres jugamos un papel muy importante, y debemos de poder entender esa importancia de que nosotros podamos estar aprendiendo la palabra de Dios y enseñándoselas a nuestros hijos. Aprendiendo la palabra de Dios y enseñándoselas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se van a presentar circunstancias de cualquier índole. Y nosotros necesitamos haber aprendido la palabra del Señor para poder decirles, para poder explicarles, para poder, hermanos, dar una palabra.
Es decir, si nosotros aprendemos la palabra, nosotros la vamos a poder dar. En este caso, vean lo que dice: Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. Entonces Abraham, para poder darle pan y darle agua, debió haber tenido pan y debió haber tenido agua. Entonces los padres que puedan tener ese pan y esa agua son los que le van a poder dar a sus hijos pan y agua. Entonces el pan, recordemos que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y el agua, hermanos, es la enseñanza, esa enseñanza, ese pan y esa enseñanza, ese alimento, hermanos, espiritual que va a trascender. Ahora, que hay dos cosas que van a trascender aún más allá de la muerte, hermanos. Las cosas que nos vamos a llevar, todos de los elementos, miren, es el pan, porque representa lo que es el alimento espiritual, la palabra de Dios. Esa la vamos a llevar aún más allá. Y el agua, por eso dice la Biblia que de nuestro interior brotarán ríos. Ahora, fue una fuente que salta para vida eterna, no nada más en esta faceta, en este ámbito, sino que va a trascender todavía. Entonces esa agua la vamos a tomar aquí y la vamos a poder llevar allá. Ahora, hermanitos, en Éxodo capítulo 2, verso 3 y 4, podemos ver también otro ejemplo, porque dice: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. Entonces aquí hay unos padres también que están teniendo una preparación. Están preparando. ¿Por qué? Porque lo van a lanzar al río. En este caso, el río de Egipto. Que tiene que ver también con un sistema, hermanos, que quiere corromper. Pero lo que hacen los padres, en este caso la mamá, hay una cobertura especial que hace, hermanos, una preparación. Es decir, en el caso de Abraham, le estaba dando pan, le estaba dando agua a Ismael para que fuese al desierto, es decir, se iba a meter al desierto. Queramos o no, nuestros hijos se van a enfrentar a situaciones difíciles. Nosotros como padres quisiéramos, hermanos, que no les pasara nada, que no les diera ni el aire, ¿verdad? Como decimos coloquialmente, pero probablemente se van a enfrentar a desiertos, se van a enfrentar a estas corrientes del Nilo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer esa preparación. Por eso dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se olvidará, no se apartará, sino que continuará. Entonces los niños tienen una enorme capacidad para poder, hermanos, aprender. Tienen una enorme capacidad de aprendizaje. Ahora, queramos o no, puede haber situaciones adversas dentro de la vida de nuestros hijos, influencias, consejos, opiniones, maestros, profesores, catedráticos, que tal vez no piensan de una manera congruente a la palabra del Señor. Y ellos emiten sus puntos de vista, y puede ser que en esas corrientes se pueda, hermanos, se desvirtúa lo que es, en este caso, el consejo de ellos. Pero si nosotros hemos invertido ese tiempo en poderles explicar a nuestros hijos, hermanos, ellos van a tener bien claro la enseñanza del Señor. En este caso, la palabra de Dios.
la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde pequeños, desde niños, se la hemos ido enseñando, repitiendo, y les damos consejos, pero todo ese consejo que nosotros damos debe de ir, hermano, basado en la palabra de Dios siempre, siempre, y tener una palabra. Por ejemplo, cuando fueron a presentar a Ismael en el templo, perdón, a Samuel, cuando Ana lo fue a presentar, lo llevó ante el sacerdote, dice que llevaba harina, llevaba un becerro de 3 años, hermanos, entonces tenía esa madurez y también llevaba harina. La harina es la materia prima para el pan, es decir, nosotros debemos de llevar también harina para que podamos hacer un pan en ese momento. Pero la harina, hermanos, es la materia prima del pan. Entonces, para poder dar un pan calientito, un pan que pueda satisfacer, hermanos, y que pueda ayudar a nuestros hijos, es precisamente porque nosotros lo estamos elaborando, hermanos, ya tenemos previamente la harina, que es, hermano, la palabra de Dios, ya nosotros la hemos estado digiriendo, hermanos, la hemos estado aprendiendo, la hemos estado memorizando, la hemos estado analizando, escudriñando. Y entonces, hermanos, en cualquier situación nosotros podemos dar un buen consejo. Siempre nuestros hijos vienen. Puede ser que nos pregunten cualquier cosa. Por ejemplo, pueden venir y decirnos, no sé qué estudiar, o a mí me gusta esto, pero dame un consejo. Y entonces nosotros no les vamos a decir que ellos estudien lo que nosotros queremos, pero sí con la palabra de Dios poder orientarlos. Estoy poniendo un ejemplo, hermanos, a lo mejor ustedes quieren muy, muy burdo, pero dentro de todo, cuando nuestros hijos se acercan, dentro de toda esa gran gama de veces que se van a acercar, ocasiones que se van a acercar a nosotros, debe de ir siempre, hermanos, esa preparación de lo que es la palabra de Dios para poder brindarles, hermanos, esa palabra a lo mejor de consuelo, a lo mejor de fortaleza. Por ejemplo, si llega tu niño, tu niña llorando y tú le vas a preguntar, ¿por qué estás llorando? Y te explica la situación y tú no sabes qué hacer. De repente dices, pues me pongo a llorar contigo, y a lo mejor eso no le va a ayudar, no va a ser tan viable esa ayuda. Pero si ustedes tienen esa palabra que han aprendido del Señor, van a tener un consejo que va a calmar no solamente el llanto, sino también en el estado emocional van a ser fortalecidos, y ese llanto va a ser transformado en algo muy especial que tiene que ver, hermanos, con las actividades que tiene que hacer un padre para con sus hijos. Y lo estoy hablando de una manera muy general, hermanos, porque es una lista. Estaba yo leyendo algunos versículos y estaba viendo que los deberes de los padres, hermanos, es una lista verdaderamente larga. Pero de manera general, tomé ese versículo para poderles explicar: el que no provee para los suyos, el que no provee para los suyos. Entonces hay que ser proveedores, no solamente de las cuestiones materiales, no solamente de las cuestiones, el alimento, pero también tenemos que cubrir muchas áreas, en el área espiritual, principalmente, en el área emocional. Entonces, ahorita vamos a ver algunas de las cosas, no lo vamos a ver todo, porque es muy larga la lista, pero, hermanos, hay una preparación en este versículo de Éxodo. Entonces, en el versículo 4 dice: la hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. Esto tiene que ver con una inspección, es decir, prepararlo, lanzarlo e inspeccionarlo. Es decir, vamos a vigilar, vamos a estar vigilando continuamente qué es lo que hay, qué es lo que escribe, qué es lo que hace, qué es lo que pasa. Porque debemos de tener ese seguimiento, porque solamente hacemos una preparación, pero ahí se va, ya está bien preparado. No, debe de. Entonces la hermana, en este caso Miriam, del niño, que era Moisés,
vio que había quedado, en este caso, con la hija del faraón. La hija del faraón quedó prendida por la belleza de Moisés. Entonces, estos padres toman a otra vez, Jocabet, que es la madre de Moisés, toma de manos de la hija del faraón a Moisés, lo amamanta, pero ella sabe que en determinado momento lo tiene que regresar. Es decir, ella lo recibió de parte de Dios, lo preparó, lo amamantó, le proveyó, pero ella sabía que en un momento lo tenía que regresar. Y ese es el pensamiento que también nosotros debemos. El Señor nos lo dio, nos lo prestó, para que nosotros pudiésemos proveer de, hermanos, en todos los sentidos, y después se los vamos a regresar. Y en buenas condiciones, o debemos de procurar que sea en las mejores condiciones. Aún, hermano, sabiendo, es decir, la idea es que son hijos de Dios, pero Él nos los ha prestado. Pero un día los tenemos que regresar. Entonces continuamos con el versículo de Génesis 21, verso 14. Y, hermanos, aquí hay una parte que quisiera resaltar en donde dice, tomó pan y un odre de agua, los dio a Agar poniéndolos sobre el hombro. Ahí está. Entonces vamos a hablar un poquito del hombro. Y el hombro tiene que ver, hermanos, con la responsabilidad. Ahorita lo vamos a ver. Entonces son tres cositas que hay que resaltar aquí: el pan, el agua y los hombros. Entonces la palabra pan aquí es la palabra lejem, y tiene que ver con la provisión, con el alimento, con la comida, específicamente pan o grano, alimento, comer, comida, fruto, grano, manjar, mantenimiento, pan, pasa, vianda o víveres. Y, hermano, es cuando nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos. Es decir, estamos cultivando en ellos lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere. Entonces estamos formando personas con la preparación para un Dios todopoderoso. Entonces nosotros somos los responsables de poder enseñarles, en este caso de darles el pan. Entonces vean los efectos del pan. El pan nutre, el pan da energía, el pan alimenta, el pan te fortalece, el pan te mantiene. Es decir, ese pan que nosotros les podamos brindar a nuestros hijos les va a ayudar cuando ellos estén en el desierto. Luego la palabra agua es la palabra maín, y quiere decir agua, jugo, bañar, corriente, manantial, regar, río, lavado. Y los efectos del agua son los siguientes. Tiene que ver el agua, ya les había dicho, con la enseñanza. Pero lo que hace entonces la enseñanza es que nos va a limpiar. El agua nos va a limpiar. Ahorita nosotros podemos ver ese efecto alrededor de nosotros, porque cuando es temporada de lluvia, hermanos, pueden estar ahí los granos, pero cuando viene la activación de la lluvia, es decir, la lluvia los activa y empieza a reverdecer todo. Pueden estar ahí los granos, pero mientras no haya agua, hermanos, no hay una fructificación. Entonces lo que hace la lluvia, hermanos, lo que hace el agua es primero quitar todo lo seco, empieza a limpiar y a quitar todo lo viejo para que pueda resurgir lo nuevo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y día con día sus misericordias son nuevas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa agua nos va a dar vida, nos hidrata, nos conserva, nos renueva y nos sacia. Nos sacia. Entonces, el Padre es el encargado de poder dar el agua, de poder dar el pan. Hermanos, por lo menos de procurar mucho, reunirnos con nuestra familia, compartirles un versículo bíblico,
explicarles un versículo bíblico, hacer un devocional cortito y enseñarles dentro de las muchas actividades, y aprovechando que estamos en casa, de poder tomar un tiempo para poderle dar gracias a Dios, para poder orar. Eso es muy importante, el poder que tiene la oración de un padre sobre sus hijos. Hermanos, esta semana hemos tenido oración y el día de hoy vamos a continuar con la oración. Nuestro pastor nos ha convocado y hoy a las 9 de la noche, hermanitos, vamos a tener esa oración de manera virtual. Entonces el link está ahí en la página de Facebook, ¿verdad, hermano? Y entonces, reunámonos, oremos. Miren, si nosotros nos pudiésemos orar por las necesidades que hay, hermanos, no terminamos. Entonces tenemos que estar orando por nuestros hijos. Y la palabra hombros quiere decir Shekem, y tiene que ver con el cuello, pero vean, como el lugar de llevar las cargas. Entonces, ¿dónde llevamos las cargas? En los hombros. Entonces, esto es figura de la responsabilidad. Ahora, ¿a quién le dieron el agua y el pan? Se lo dieron a los padres. No lo llevaba Isaac, la llevaban los padres. Entonces, la responsabilidad, hermanos, y nuestra función como padres no termina cuando nuestros hijos se casan o cuando nuestros hijos se van a su propia casa. No, la responsabilidad de los padres continúa, solo que en diferentes facetas. Tenemos a nuestros hijos recién nacidos, tenemos a nuestros hijos de niños, tenemos a nuestros hijos de jóvenes, tenemos a nuestros hijos ya adultos, tenemos a nuestros hijos ya casados, hermanos, y tenemos a nuestros hijos ya con sus hijos. Entonces, vamos a mantenernos con esa harina, con esa agua, con ese pan, para poder, hermanos, dar ese consejo. Entonces, los hombros tienen que ver con la responsabilidad. Luego Juan capítulo 14, verso 23 y 24 dice: Jesús respondió y dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino de mi Padre que me envió. Ahí está. Entonces, si nosotros amamos al Señor, la evidencia es que guardamos la palabra. ¿Y qué quiere decir guardar la palabra? Quiere decir cumplir la palabra, obedecer la palabra, compartir la palabra, aplicar la palabra a nuestras vidas. Lo que decía el apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía, fiel y digna es de recibir esta palabra, que Cristo murió por todos los pecadores, y después dice, de los cuales yo soy el primero. Es decir, no solamente está citando la palabra, sino que también se la está aplicando la palabra. Si Cristo vino, sí, a morir por los pecadores, pero de todos esos pecadores, yo soy el primero. Es decir, el que necesita la palabra del Señor, primeramente somos los padres. Si nosotros vivimos la palabra, entonces la podemos compartir. Pero si nosotros solamente la oímos, pero no somos hacedores, entonces nuestros hijos van a ver más nuestro ejemplo que lo que nosotros decimos. Y eso, hermanos, repercute en eso. Si alguien no guarda la palabra del Señor, no ama. Entonces, ahí dice, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces ahí está la triunidad actuando en la vida de un padre, que va a actuar en la vida de un hijo y que va a actuar en la vida de un nieto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo las palabras, pero Jesús no dijo ninguna palabra de él mismo, sino dijo lo que oyó del Padre. Entonces ahí está el Hijo y el Padre. Pero después dice Jesús, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar a otro consolador.
Dice, y Él os recordará las palabras que yo he dicho. Entonces ahí está el Espíritu Santo recordándonos las palabras que dijo el Hijo, que había escuchado del Padre. Y entonces esa triunidad, hermanos, empieza a habitar en aquel que ama y que guarda la palabra. Pero en aquel que la escucha y hace oídos, hermanos, sordos, y es un oidor olvidadizo, entonces esa persona no está amando al Señor como dice. Entonces, la palabra del Señor, nosotros somos los primeros que los necesitamos como padres. Ustedes como madres. Es que es un trabajo conjunto, hermanos. Esto es un trabajo conjunto. El Padre, Hijo, el Espíritu. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendecimos su nombre. Pero también el Padre debe de poner de su parte. El Hijo debe de poner de su parte para que pueda ser una bendición completa. Porque hay un buen padre y hay hijos que no quieren. Hay hijos que no quieren. La Biblia lo dice en Isaías capítulo 1. Dice, el mejor de los padres, dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces ahí hay hijos rebeldes de un buen padre. Entonces, hay hijos que se van a querer perder, eso es definitivo, pero no la gran mayoría, hermanos, no la gran mayoría, en los que se invierte un mucho por los hijos. Ok, entonces, Salmo 33:11 dice, el consejo del Señor permanece para siempre. Ahí está. Entonces, ¿qué va a permanecer para siempre? El consejo del Señor y los designios de su corazón de generación en generación. Ahí está, de generación en generación. Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Entonces, que nuestros planes estén con una base en el Señor. Proverbios 21:30, no vale sabiduría ni entendimiento ni consejo frente a ¿qué? Frente al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor tiene su sabiduría, tiene su entendimiento y tiene su consejo. Es decir, que nosotros no vamos a llegar, hermanos, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento o con nuestros consejos. Lo que nosotros hayamos aprendido de manera secular. No, lo que conviene aquí es que frente al Señor, lo que sí importa y lo que sí vale es su sabiduría, su entendimiento y su consejo. Bueno, seguimos. Génesis capítulo 21, verso 16. Dice, y fue a sentarse enfrente a distancia de un tiro de arco, esos son como 30 metros, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. Pero cuando se sentó enfrente, el niño comenzó a llorar y a dar gritos. Entonces, vean aquí, una de las cosas que el padre le enseñó a su hijo fue a clamar. Es decir, Ismael había crecido viendo el ejemplo de Abraham y él lo había visto hacer sacrificios, hacer altares, hacer holocaustos y servir a un Dios vivo, a un Dios que verdaderamente, hermanos, en este caso Abraham les platicaba que había venido el Padre a su casa, a su tienda, y que él le había ofrecido de comer. Es decir, Abraham tenía alimentos en su casa para sus hijos, pero también para el Padre. Es decir, tenía que ofrecerle al Padre. Y una de las cosas que Ismael pudo aprender del Padre fue a clamar. Entonces él clamó, vean lo que hizo. Dice que comenzó a llorar y a dar gritos. Y en el siguiente slide dice que el clamor ahí viene de una palabra que es kará, hebrea, que quiere decir clamar, encuentro, gritar, grito. Es lo que estaba haciendo Ismael, gritar. Invitar, invocar, llamar, llevar, nombrar, poner, predicar, pregonar, proclamar, profetizar, promulgar, publicar y dar voces. Entonces, algo que aprendió es que él
podía clamarle a un Dios vivo, a un Dios que está atento a la voz de los que le gritan, de los que le llaman, de los que le invitan. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 7, dice: en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo me oyó mi voz y mi clamor y llegó a sus oídos. Entonces lo que hace Ismael es gritarle al Señor y el Señor le responde. Isaías capítulo 58, verso 11 dice: yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Esta es una promesa, hermanos, que nosotros debemos de decírsela a nuestros hijos. Miren, yo te guiaré continuamente. Entonces, ahí está, el Señor nos va a guiar. Luego, te daré comida abundante. ¿Dónde vas a tener comida abundante? En el desierto. Luego, daré fuerza a tu cuerpo. Entonces vamos a tener fuerza en nuestro cuerpo. ¿Y cómo seremos? Ahí está, como un jardín bien regado. Y para eso se necesita el agua. El agua, como un manantial al que no le falta agua, sino que llegaremos a ser una fuente. Ahí está, que salta para vida eterna. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Ahí está entonces el efecto del clamor, es que el Señor nos va a escuchar, nos va a hacer florecer y, hermanos, nos va a revelar cosas grandiosas. Luego les escribí aquí una paráfrasis en Jeremías capítulo 33, verso 3. Aunque unas palabras son con el contenido original de las palabras en hebreo, pero dice, vean, clama a mí. Entonces sí, ahí es, grítame, llámame. ¿A quién? Ok, a mí. Luego dice, y yo te responderé. Ahí quiere decir, yo voy a invertirme. Luego dice, verse obligado a responder. Entonces vean, si tú me clamas, vas a recibir una respuesta y te revelaré. ¿Qué va a hacer? Entonces nos va a anunciar, nos va a explicar, nos va a informar. Vamos a ser informados. Si clamamos, entonces vamos a tener una respuesta de esa información. Entonces, ¿de qué? Cosas grandes e inaccesibles que tiene que ver con el saber, con el enterarse y con el darse cuenta. Entonces el clamor tiene una fuerza grande. El clamor tiene una fuerza, hermanos, muy, muy grande delante del Señor. Entonces él hizo, dice que alzó, ese es gritar, y luego la voz. Ese tiene que ver con el clamor, con llamar en alta voz. Después, Génesis capítulo 21, verso 16, dice: ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco. La última parte dice, que no vea yo morir al niño. Entonces, ¿qué es lo que no quería ella? Ver morir al niño. ¿Por qué? Porque ella se había dado por vencida. Ya que se muera, ya no hay nada que hacer. El problema ya está determinado. Se va a morir, no lo quiero ver. Entonces, aquí hay una perspectiva muy diferente. Lo que ella ve, lo que la mamá está viendo y lo que el Señor ve. Porque ya había una promesa, y la promesa es, hermanos, que Él lo iba a hacer grande, que el Señor lo iba a engrandecer. Ahora, en la siguiente diapositiva hay dos perspectivas. Primero, lo que nosotros podemos ver, en este caso la mamá, ella veía ya un muerto, pero lo que Dios veía es un príncipe. Luego, ella ya veía un fracaso, ya lo había perdido, y lo que el Señor veía era una oportunidad
para enseñarle a clamar. Luego, ella no quiere ver, pero el clamor hace que el Señor dirija hacia ti la vista. Luego, ella se da por vencida, pero cuando ella se da por vencida, Dios comienza a responder. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros clamamos, entonces dice, clama a mí y yo qué, te responderé. Entonces Dios responde. Luego, cuando te quedas solo, es cuando Dios va a comenzar a usarte, porque ya no está por las fuerzas de una persona, sino ahora por el llamamiento que tus hijos tienen, por la predestinación que tus hijos tienen, por la preordinación que tus hijos tienen y han alcanzado. Dios va a hacer grandes cosas en su vida y ellos van a experimentar cosas gloriosas en su vida espiritual y en su ministerio, porque eso lo han recibido de parte del Señor y nosotros solamente fuimos un vehículo para que ellos pudiesen ser usados grandemente, y los éxitos y los logros que el Señor les van a dar van a ser gloriosos. Son gloriosos porque hay un Padre que está clamando, que está orando, que está pidiendo, que está intercediendo por ellos, no por nuestras fuerzas, sino por la obra que hizo el Señor. Entonces nosotros podemos ver el asunto ya perdido, pero entonces el Señor está ahí, pendiente, pendiente, pendiente. Entonces tus hijos van a ser, hermanos, unas personas gloriosas en su ministerio. Créelo, porque todo el tiempo que has invertido en ellos no va a ser en balde, porque no hay ningún trabajo en el Señor que sea en vano. Génesis capítulo 21, verso 18 y 19 le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Seguimos, porque ya nos consumió el tiempo. La importancia entonces de la responsabilidad, hermanos. ¿A quién le abrieron los ojos? En este caso, a la mamá. ¿A quién le habló el ángel? A la mamá. ¿A quién le mostraron la fuente? A la mamá. ¿Por qué? Porque los padres somos los responsables directos. Entonces ella ya veía todo perdido. Pudieron haber pasado muchas cosas sobre la mente de ella. Puede haber dicho, pero pues ¿cómo es posible si tiene un papá riquísimo? Si pasó esto y lo otro y ya no se terminó la provisión. Y eso pasa porque los ojos de ella estaban cerrados. Entonces es lo peor, morirte de sed estando junto a un pozo de agua, junto a un pozo con agua. Entonces ella va, toma el agua. Ahora, ¿qué pasó con esto? Cuando alguien tiene los ojos cerrados, culpa todo. Culpa todo. Puede culpar al papá, puede culpar a esta situación, a la otra. Pasa. No, hermanos. Dios nos ha dado la provisión. Solo que ahí está. En este caso, la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor nos va a otorgar esa provisión. Luego, entonces, seguimos hasta el 30. Dice, Dios le da las instrucciones. Número 1, levántate. Entonces ahí le está hablando al papá, en este caso a la mamá, a los padres. Levántate. Y eso quiere decir, renuévate, papá. Luego, álzalo. Ahí eso quiere decir, susténtalo. Y luego, sosténlo con tu mano, anímalo. Entonces ahí está, renuévate. Luego, susténtalo, tienes que prepararlo, tienes que capacitarlo. Y luego, animarlo. Entonces, hermano, ahí está la obra del Señor. La obra del Señor. Luego seguimos, Génesis capítulo 21, verso 11 y 12. Cuando el Señor le estaba explicando a Abraham, pasó esto. Y el asunto angustió a Abraham. Vean, entonces el asunto angustió a Abraham. Pero en el 12 vean lo que dice. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada
tu descendencia. Entonces el papá se angustia, pero después el Señor le dice, no te angusties, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y entonces llegamos al tema. ¿Qué es lo que nosotros debemos de proveer entonces? Primera de Juan 3:1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Entonces, ¿qué es lo que debemos de proveer? Amor. Ahí el amor, hermanos, conlleva muchas cosas. Luego, Lucas 15:18. Dice, me pondré en camino, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra... Ahí está, entonces le proveyó una casa, pero también abundancia de pan, abundancia de pan. Había abundancia de pan. Entonces muchos dicen, no, sí, mi hijo va a regresar. Momento, va a regresar si tienes abundancia de pan. Pero si no tienes abundancia de pan, o sea, él va a ver la diferencia entre no tener nada de pan y entre tener abundancia de pan. Entonces los hijos regresan y reconocen cuando hay abundancia de pan. Y yo les estoy explicando que la palabra de Dios es el pan. Luego, Romanos 12, 9 y 10. Vamos a leernos solamente el 10. Ámense con cariño. Entonces, ¿qué los debemos de proveer a nuestros hijos? El cariño. El cariño, hermanos, el cariño se debe de demostrar. No solamente las cosas materiales, también esto. Ruth capítulo 1, verso 6. Dice, al enterarse de que el Señor había bendecido a su pueblo proporcionándoles alimento. Entonces, ¿qué tenemos que proporcionarles también? Tenemos que darles alimento. Luego, Lucas capítulo 15, verso 22, dice, pero el padre dijo a sus criados, traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Ahí está. Entonces debemos de ponerle también a ellos un vestido y unas sandalias. Luego, tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, querido Gallo, en todas las cosas deseo que te vaya bien y que tu salud corporal sea tan buena como la espiritual. Hermanos, entonces nosotros tenemos que procurar la salud, no solamente la del cuerpo, sino también la espiritual. Tenemos que proveer entonces para su salud, que estén bien de salud. Y hermanos, pues el tiempo se nos ha ido y quiero aprovechar este último minutito que nos queda para poder hacer una oración. Padres, vamos a levantarnos, vamos a renovarnos, vamos a invertir en eso. Nunca es tarde para poder hacer. Si nosotros hemos estado haciendo las cosas mal, ahora hay que hacerlas bien. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer esa oración para que el Señor pueda, hermanitos. Entonces les recordamos, hoy oración a las 9 de la noche, mañana día 5, culto de jóvenes a las 5, ¿verdad, Armandito? A las 5, entonces acuérdense, 5 a las 5, para que no se les olvide. El día de mañana también a las 9 es el servicio para niños, virtual a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ok, entonces vamos a hacer una palabra de oración. Papacito lindo, gracias por la vida de mis hermanos, los que se han conectado, gracias por los hermanos que también lo van a ver de una manera ya pregrabada. Señor, ayúdanos a todos. Padre, tú eres el mejor Padre y a ti te pedimos, te rogamos, Padre, que ese modelo, Dios maravilloso, que tú, Padre Santo, nos has dejado, nosotros podamos como padres, Dios mío, aprender y reconocer, Dios mío, que es un gran privilegio el poder ser padres. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por este don precioso que nos has dado de poder ser padres. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, que Dios los guarde y por favor, el día domingo tenemos Santa Cena. Grupo 1 a las 8 de la mañana, grupo 4 a las 11 de la mañana.
Y hermanos, el grupo 2 y el grupo 3 se quedan en sus casas y ahí mismo prepara los elementos. Que Dios les bendiga mucho, que Dios los guarde y nos vemos.